tardes. Si recordarán, en la clase pasada ya hablamos un poco acerca de capacidades caloríficas a presión constante y capacidades caloríficas a volumen constante. Estos dos conceptos vienen desde entalpía y energía interna, que son los conceptos que hemos estado analizando a partir de que observamos que los comportamientos de energía interna contra temperatura y entalpía contra temperatura en ciertas zonas para gases a bajas presiones pueden ser comportamientos lineales o que solamente sean una función de la temperatura. Entonces, para analizarlos y para desglosarlos, en la clase anterior nosotros aprendimos lo que era calor específico a presión constante, que es el CP. Ya sabemos que es la pendiente de la línea en un diagrama entalpía-temperatura, y que yo puedo cuantificar los cambios de entalpía con respecto a esta capacidad, calor específico a presión constante, y siempre y cuando yo tenga un diferencial de temperatura. Sabemos también que entonces este CP es una función solamente de la temperatura. Y ya hablamos también de que el calor específico a volumen constante, el CB, es algo que se obtiene de la gráfica energía interna contra temperatura. El CB también lo podemos categorizar solamente o podemos cuantificarlo como una función de la temperatura. Hicimos el desglose, partimos de una definición de entalpía, lo pusimos en una ecuación diferencial con las definiciones que hicimos en la clase pasada: delta de H igual a CP delta T, delta de U igual a CB delta T. Incorporamos e hicimos un cambio de variable, utilizamos la ecuación del gas ideal que vimos en clases pasadas, CB igual a RT, la incorporamos y obtuvimos una relación entre las dos capacidades. El CP es igual al CB más R. En este sentido sabemos que nuestro valor de CP siempre va a ser más grande que nuestro valor de CB, porque hay que sumarle la R. La R para todos los gases ya la calculamos en clases pasadas. Para calcular diferenciales entálpicos, nosotros tenemos que calcular o resolver esta integral. Si yo quiero el cambio de entalpía de un fluido con respecto a un cambio de temperatura, yo necesito saber el CP o una ecuación para poder calcularlo. Puedo meter aquí la ecuación, resolver la integral y obtener el diferencial entálpico. ¿Sale? Si el CP es una constante, que es un caso particular de esta ecuación o de esta integral, yo puedo sacar el CP de la integral como si fuera una constante y puedo obtener esto a partir de su diferencial de temperatura. Lo mismo puedo hacer para el diferencial de energía interna, el cual puedo utilizar o calcular a partir de esta integral, CB de T con respecto a dt. Si el CB es una constante en un intervalo de temperaturas más o menos corto, yo lo puedo calcular de esta forma: el diferencial de entalpía de energía interna es igual al CB con respecto a la temperatura. Aclaramos al final de la clase anterior que si yo tengo cambios de temperatura y quiero calcular cambios de entalpía, yo lo hago con el CP, pero si quiero calcular cambios de energía interna, lo hago con el CB. También dimos una definición acerca de calor específico, que es definido como la energía requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Por ejemplo, lo que nosotros observamos con el apéndice del Zengel, en donde yo puedo tener una ecuación de este tipo y puedo tratar de cuantificar algún tipo de cálculo para hacer CP. Lo único que necesito es jalar la A, la B, la C y la D, incorporar la temperatura y tener un CP. Y entonces yo puedo calcular diferentes CPs del acetileno, aire, etcétera, de todas las sustancias que existen, al menos en el apéndice, para hacer esta aproximación. Obvio, desde el intervalo de temperaturas que me marca, desde 273 a 1500 grados centígrados. Les dije que íbamos a usar MATLAB. Ok, ¿qué vamos a hacer? En la clase pasada, si recuerdas, yo te dije cómo se vería esta ecuación. ¿Cómo es una ecuación de este tipo? CP igual a A más BT más CT cuadrada de T cúbica. Es como interesante saber cómo es que se comportan estos CPs para entenderlos y después poder hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos entender es visualmente cómo se vería ese polinomio. Entonces, en lugar de estarlo graficando,
pues digamos que a patín, pues a mí se me ocurrió hacer un programita en MATLAB que me facilitara mi gráfico, ¿no? Esta es mi propuesta. Obviamente, puede cambiar entre propuestas y cómo lo hayan intentado cada uno de ustedes. Si gustan seguirme copiando cada uno de los conceptos que fui haciendo aquí en MATLAB y después corriendo su gráfico, está bien. Si tienes después que ganas de modificarlo, modifícalo. Si después lo quieres a crear a tu forma, pues está bien, ¿no? Entonces, arriba, de manera general, cómo es que esto más o menos funciona. Recordarán que este es un editor. Esto que yo les estoy mostrando es porque yo le di en el editor New, ¿sale? Me coloqué dentro de alguna carpeta en donde estoy trabajando en MATLAB. Les sugerí que hicieran su propia carpeta en C. Deben colocarse en la parte del ejecutor en esa carpeta y guardar el ejecutable en esa carpeta en donde vas a trabajar, porque si no vas a tener archivos por todos lados, o sea, lo va a guardar en tal lugar, o a veces hasta en las carpetas de MATLAB y te puede generar un conflicto después, o no encuentras tus archivos. Entonces yo te sugiero que antes de empezar, agregues y crees tu editor y después, por ejemplo, tipes clear all, close all CLC, 3 líneas, y le des guardar, ¿sí? Cuando le das guardar, te va a decir dónde quieres guardarlo. Yo te sugiero que ahí donde te ponga dónde quieres guardarlo, vayas y lo coloques dentro de tu carpeta donde estás haciendo tus trabajos. ¿Para qué? Para que no tengas un relajo, ¿no? Yo aquí le puse este nombre. Recordarán que los nombres, pues a mí me gusta poner CP y gráfico, ¿no? Algo que me recuerde cómo lo voy a utilizar después. Las mismas recomendaciones que les dije en clases pasadas: no utilices espacios, no uses ñes, no utilices líneas extrañas, guiones, etcétera, ¿no? Trata de utilizar mayúsculas y minúsculas y respétalas cuando las llames. Entonces yo aquí este archivo le puse CP gráfico y lo guardé en mi carpeta que direccioné de acuerdo a donde tengo mis archivos para la clase. ¿Sale? Después, yo generalmente arriba pongo un clear all, close all, CLC. Si limpia todo, cierra todo, limpia mi ejecutable, porque es un programa nuevo. ¿Sale? Entonces, aquí yo le puse una nota para saber después qué es lo que estoy haciendo. En el signo de porcentaje le puse gráfica del comportamiento del CP en la tabla de acuerdo al apéndice del Cenkel. ¿Sale? En la línea 5 definí un vector. ¿Cómo es que creo un vector a patín? Yo pongo el nombre del vector. Yo aquí le pongo el nombre de este vector temperatura rango. En lugar de ponerle A, B, X, C, Do, algo así, yo a este vector le llamé temperatura rango porque pues, es algo más fácil de llamar después y no utilizar simplemente variables aleatorias, ¿no? Ojo que aquí hay formas de programar. Hay gente que aquí le gusta utilizar los input. Pone, por ejemplo, input de temperatura de rango y vas al ejecutable y tienes que escribir 273 siempre y repetirlo todas las veces. A mí personalmente no me gustan los inputs porque no se me hace una forma práctica de estar observando resultados. Es como una parte más como para generar un ejecutable. Entonces, a mí personalmente no me agradan. Si tú los usas y los estás acostumbrado a usarlo porque tu maestro así te enseñó de programación, pues está bien. O sea, cada quien programa de forma diferente. Yo nomás pues, menciono que a mí no es algo que me agrade porque siento que es más, me complica la vida. Tengo que estar siempre poniendo de tal a tal, con intervalos de tal. Y repites y luego tienes que ver y empezar a ver y asociar todo el programa. Personalmente me agrada eso, ¿no? Profe, Ande. fíjese que a mí en MATLAB, hágale cuenta que en todos los programas que yo hago me sale siempre algo como Profilic. Así, Profilic. Profilic, ándale. Ajá. Y ya de ahí ya no me deja correr los programas, pero lo pongo en el command window y sí agarra. Pero investigué, dice que es como que MATLAB te lo pone ahí como para que busques una opción más. Puedes hacer esa opción, pero sin menos código, pues. Ah, pero eso es como para depurar tu código, ¿no? Como para que utilices menos líneas. Ándele, pero aún así no me lo corre.
tengo que hacerlo por el command window. Ah, qué raro. Yo había oído algunos de esos softwares o programas que te sugiere cómo ir reduciendo tus líneas de comando. Yo siento que esas se pueden utilizar después de que tenga cierta habilidad, ¿no? O sea, al principio nos cuesta a todos, o sea, al principio por eso yo voy como que paso a paso. No sé qué te está generando conflicto, puede ser la instalación o puede ser que esté chocando con ese programa y que te esté bloqueando el correr el programa hasta que no atiendas lo que él te dice, algo así como látex, me imagino. Lo que no sé es si viene en la instalación de tu programa o tú lo instalaste después. No, no, viene la instalación del programa. De hecho, igual intenté, ya me mandó ese anuncio y ya chequé la falla y le puse nada más como 7 líneas de gráficos Ujú. del programa y ni aún así me los corre. Entonces tal vez es el programa que descargaste. ¿Has intentado hacerlo con Octave o con otro tipo de versión de MATLAB? No, porque como ya lo hice por el command window, pero pues no es lo Ujú. correcto. Estás peleando con el Command Windows, ¿no? Sí. Sí, lo tienes que estar poniendo y después corriendo. Puede ser ahí algún conflicto cuando instalaste o algún tipo de vínculo con ese tipo de sugerencias para programar con menos líneas. Tal vez está entrando en conflicto con MATLAB. Yo creo que es un problema desde la instalación, Porque pero de hecho no sé. yo tengo como 2 años instalado MATLAB y apenas me acabo Ah, ok. Entonces es otra cosa. Yo pensé que lo acabas de instalar. No, yo tengo 2 años ya con MATLAB. Menos de dos. ¿No será alguna No. ¿Qué versiones de MATLAB? 2017 RA. Ah, no, entonces no es. Yo pensé que era otra. Entonces algo se vinculó por ahí de alguna extraña forma y te está generando ese conflicto. A lo mejor tantas Eh, pestañas abiertas. ¿Mande? Bueno, a lo mejor tantas pestañas abiertas. Tantas. Pero No, no creo que te afecte eso. No sé. empiezo antes de correr el programa limpio con un CLC y ya para correr el otro programa, pero pues no. Y nada más me dijo, ponle profile on. Bueno, John on. Y ya se le puse así, pero tampoco. ¿No has buscado en los foros de ayuda? Muchas veces cuando tú le pones, por ejemplo, el error o el mensaje que te pone, Sí, ajá, o sea, en algún foro luego le preguntas y muchas veces sí, o a veces está la ayuda con el solo Google, o sea, le pones, por ejemplo, cómo desactivar o cómo tener este conflicto y a veces hay alguna gente que te ayuda. O hay pues, comentarios acerca de que a alguien le pasó lo mismo. pues sí hay comentarios, pero no mandan la solución. Lo busqué en YouTube, pero igual al rato igual lo checo en, en Google. O sea, en Google. Ujú. Sí, Luego están los foros, luego hay foros de MATLAB en donde preguntan, por ejemplo, generalmente trata de manejarlo como inglés, así de, yo lo hago, por ejemplo, con los errores, cuando me salían muchos errores, copiaba y pegaba el error y le ponía después MATLAB y me direccionaba a los foros de donde están los programadores o cosas así y te daban muchas ayudas. Hay gente que pues se dedica nada más a ver en qué te puede ayudar y luego te pone la solución y ya haces el comando y ya dices, ah, ok, ya, gracias. Pero hazlo, búscalo desde Google, igual y hay una solución en un blog. A mí fíjate que nunca me ha pasado eso, porque nunca había visto, no me gustan esos de que te corrigen en el menor, hacer tu programa en menos líneas. Ok, entonces, en la línea 5 yo estoy definiendo un vector. Aquí en temperatura rango es como yo le estoy nombrando a mi vector. Este es el nombre de mi vector, temperatura rango igual. Utilizo dos corchetes para delimitar hacia dónde va mi vector. El primer valor que tú pones aquí, esta es la creación de un vector a patín, es de donde va a empezar a contar tu vector. Mi vector va a empezar a contar en 273, porque es la temperatura en donde empieza la tabla del Cengel. Va a ir 2 puntos de uno en uno.
el otro valor 1 es tu incremento, que significa que tu segundo valor va a ser 274, 275, 276, 277, hasta llegar a 1500, ¿sí? Es un vector que inicia en 273, va de 1 en 1 y termina en 1500. Cierro mi vector y le pongo un punto y coma. El ponerle punto y coma significa que no se imprime sobre el ejecutable. Si yo le quito el punto y coma y corro el programa, el vector lo vas a poder ver en el ejecutable. Si apenas lo estás haciendo y me estás siguiendo, tú puedes escribir toda esta línea, no poner el punto y coma y darle play o run. Cuando vas a eso, vas a ver que en el ejecutable te crea un vector desde 273 a 1500 de 1 por 1. Ahora, ¿cómo puedes modificar también este vector? Con el intervalo, tú puedes poner el incremento que tú quieras. En lugar del 1, puedes poner, por ejemplo, un 10. Entonces, tu vector va a empezar en 273 y tu siguiente valor va a ser 283, 293, 303, 313, 323, 333. Va a ir de 10 en 10. Este número que está en medio te genera el brinco con el cual tú quieres el vector, ¿sale? También puedes utilizar décimas, por ejemplo, puedes poner 0.5 y entonces iría de 273, 273.5, 274, 274.5, 275, 275.5. Digamos que la fineza tú la defines en el incremento aquí. Yo aquí esto lo estoy poniendo de 1 en 1, nada más por fresear, pero lo puedo hacer muchísimo, muy pequeño, como 0.0001, y hasta muy grande, por ejemplo, de 100 en 100. Es el tamaño de paso, por decirlo así, como quieres que vaya ahí haciendo tu solución. Obviamente, si tú te pasas aquí de fresa y lo pones muy preciso, vas a tener un tiempo de cálculo más grande. O sea, hay que encontrar más o menos algo accesible, ¿no? Yo empecé con 1. Yo le sugiero, pues sí, cuando teclees la línea 5, quitar el punto y coma y ver cómo es que modificas ese vector. Ahora, este es un vector fila, ¿ok? Tú vas a tener un conjunto de números y lo vas a ver en una fila, no lo vas a ver en una columna, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo estoy definiendo y construyendo así, como una fila. Punto y coma, y aquí junto le pongo que estos son kelvins, ¿no? Acuérdate que todo lo que está en verde es una nota. Abajo en 6 pongo dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hice? Tomé la tabla del Cengel y busqué las líneas del dióxido de carbono, ¿sí? Del dióxido de carbono, yo sé o extraje los valores para A, B, C y D. Como hay diferentes A, B, C y D, pues yo le acompañé de A1, B1, C1 y D1, ¿sí? Es como mi forma de identificar que esta es la A para el dióxido de carbono y no se me vaya a mezclar después con otra A aquí abajo, ¿no? Copié los valores que yo tenía, que tengo en el apéndice. Para el dióxido de carbono, según el apéndice, A es igual a 22.26. B es igual a 5.98 por 10 a la menos 2. Para hacer el por 10 a la menos 2 le pones E a la menos 2. El exponente a la menos 2. Este es E base 10. C1 menos 3.51 E a la menos 5. Y D1 7.469 E a la menos 9. Esto lo extraje de la tabla del Cengel. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí lo único que estoy haciendo es declarar un vector y estos son de la 7 a la 10 declaración de escalares, números. Al final le pongo un punto y coma. Si llegas aquí y corres el programa, en el ejecutable no va a salir nada porque los estás tapando con los puntos y coma. Pero si en el ejecutable escribes who, W-H-O, y le das enter, W-H-O, y le das enter, te van a aparecer que existen variables como temperatura de rango, A1, A2, A1, B1, C1 y D1. ¿Dudas? Ah, pero todavía. Ok, entonces nada más declaro un vector y declaro escalares, ¿no? Como al principio lo hice medio sencillo, dije, bueno, después lo vamos a poner un poquito más bonito. Después agarré el de los valores del etileno. Aquí está el dióxido de carbono y luego saqué el de etileno. Me fui otra vez al apéndice del Cengel y volví a sacar A, B y C y D. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Yo aquí le estoy agregando algo que los diferencie, porque si tú le dejas aquí A y luego repites A, en tu programa MATLAB va a reconocer el último valor que tú tengas en el escalar, ¿sale?
Entonces, si tú aquí le dejas A 22.26 y luego A igual a 3.95, MATLAB lo que va a reconocer es que A es 3.95. Sobreescribe el valor al último que tú estás escribiendo, ¿sí? Entonces, como ellos son cosas diferentes, pues por eso le puse A1, A2, B2, para que no se confunda con esta B1, C2 y D2. Y vuelvo a sacar los mismos valores del Cengel. 3.95, 15.96 por 10 a la menos 2, menos 8.344 por 10 a la menos 5, 17.67 por 10 a la menos 9. Y también saqué los del trióxido de azufre. Digamos, dije, lo que quiero hacer es comparar estas tres. ¿Cómo se verían en una sola gráfica estas tres? El CP del dióxido de carbono, el CP del etileno y el CP del trióxido de azufre para poder visualizar cómo es que se comportan y ver si hay alguna tendencia, comportamiento, o simplemente para verlos, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos visibles. Nos cuesta ver una ecuación y saber cómo sería. Es difícil, como a veces no tenemos muchas veces esos ejercicios de visualizar la función. Entonces, por eso hago este tipo de cosas. Para graficarlas tengo que sustituir los valores. Como ya tengo el valor de A1, A, B, C y D de los diferentes fluidos, yo tendría que agregar la ecuación que tiene arriba el Cengel y sustituir valores dentro de este, ¿no? O sea, si lo quisiera yo hacer a patino con un Excel. Entonces, aquí lo que yo hago es un ciclo for. Los ciclos for lo que hacen es dar vueltas aquí. El ciclo for lo que empieza a hacer es, empieza a calcular entre la línea 21 y la línea 26, termina este ciclo y te puede dar un resultado, si tú se lo pides. Lo que está haciendo es calcular todas estas partes de acuerdo a las vueltas que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces, el ciclo for inicia y se detiene cuando tú le dices. ¿Cómo lo haces? Lo primero que tienes que hacer es eso. Cuando tú declaras el inicio de un ciclo for, ahí es en donde tú le pones dónde inicia y dónde termina. Aquí lo que yo estoy definiendo es un contador. Le estoy llamando i porque así tan sencillo, porque generalmente los contadores en matemáticas no los ponen así. Generalmente cuando hacemos una suma, por ejemplo, en matemáticas, pues utilizamos una cosa así y ponemos i igual desde i a 0 hasta 5, por ejemplo. ¿Qué significa? Que tú vas a contar desde 0 hasta 5 y posiblemente alguna suma o algo así, ¿sale? Entonces, estamos como muy familiarizados con esta i cuando hacemos sumas, por eso déjela ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y va a ir cambiando. Y es tu suma o es tu contador. Va a empezar desde 1, va a ir de 1 en 1 y va a terminar en qué tan largo es temperatura de rango, ¿sale? Este comando length te va a medir qué tan grande es el vector que tú estás utilizando como temperatura de rango. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque puedo modificar el intervalo aquí de temperatura de rango, ¿sí? Si yo aquí lo hago de 273 y lo hago de 1 en 1 hasta 1500, el vector tiene un tamaño. Pero si yo le pongo de 10 en 10, de 273 en 10 en 10, lo voy a hacer más pequeño. Si yo lo hago más fino de 0.1 en 1, lo voy a hacer enorme, ¿sale? Entonces se puede estar cambiando si yo cambio este valor. Entonces, con este length de temperatura de rango, lo que va a hacer es contar cuántos elementos existen dentro de tu vector. Si de 273 a 1500 de 1 en 1, habría que hacer, ¿cuánto sería eso? Si yo resto 1500 menos 273, tengo que tener 1227 elementos, ¿sí? Más 2, los extremos, 27 y 28, porque te cuenta el 273 y te cuenta el 1500. Entonces, si tú pones length de temperatura de rango en el ejecutable, te tendría que dar 1229, ¿no? Te cuenta el primero y el último. Si yo cambio este 1 y le pongo un 10, obviamente va a ser más pequeño y entonces automáticamente va a ajustar mi ciclo for. ¿Me explico? Ya no tengo que estar revisando otra vez el programa. Solamente con cambiar este número se ajusta el de abajo. Por eso utilizo el length. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pongo este 1 aquí? Generalmente los pasos dentro de un ciclo for es de 1 en 1. Es lo más común. Yo no te sugiero que aquí este 1 lo modifiques a
decimales, o sea, que pongas .5, o sea, los pasos en .5, porque el for generalmente está pensado en que des pasos lógicos, o sea, pasos 1, 2, 3, 4, 5, o pasos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, o de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, etcétera, de 5 en 5, 5, 25, tantos, ¿no? O sea, generalmente lo que va a hacer es dar pasos de forma entera. No le vayas a poner aquí una décima porque te va a confundir aquí este show, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, ok. Lo que pregunta José es lo que expliqué, ¿no? Creo que ya me entendiste. Ok. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? El contador de i va a empezar en 1, va a ir de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a terminar en 1229. ¿Sí? ¿Qué es eso? Va a dar 1200 vueltas y va a ir de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta terminar 1229 vueltas, ¿sí? Que corresponden al número de elementos que tiene temperatura rango, ¿sale? Ahora, recuerden que todos los ciclos inician y se cierran, es como en la vida, todos los ciclos inician y todos los ciclos se cierran, no tengan ciclos entreabiertos, no son ni sanos para la vida ni sanos para la programación. Entonces, cuando yo abro un for, debe aparecer un end, ¿sí? MATLAB en las nuevas versiones escribes for y automáticamente te escribe el end y te aparece este como ayuda para que te delimitas a dónde está el for y el end, ¿sale? Ahora, yo defino la temperatura T. ¿Por qué utilicé T? Porque pues el Cengel tiene como T, pues se me hizo fácil agarrar T. T es igual a temperatura de rango de I, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Del vector temperatura de rango selecciona la primera posición, ¿sí? Así va a empezar mi for. Lo que estoy haciendo es del vector tan enorme que tengo allá arriba de temperaturas, con la fineza que ya le definí arriba, o sea, el intervalo que va haciendo, agarra la posición número 1. ¿Por qué? Porque el I al principio va a ser 1, ¿sí? Entonces, la primera temperatura que va a seleccionar es 273. Más o menos imagina que tú tienes el vector completo de 273 a 1500, tomas 273 y te lo traes a la línea 22. Aquí defines a T, ¿sí? Cuando ya defines a T aquí, ya lo sustituyes en la ecuación. Mira, si te das cuenta, aquí yo ya hice Cp del dióxido de carbono, Cp del etileno y Cp del trióxido de azufre, ¿no? ¿Sí? Le pongo I porque lo que yo quiero es crear un nuevo vector que me dé las soluciones de todo para después graficarlo. Por eso está esta I acá. Y luego el correspondiente ecuación. Si te das cuenta es A1 más B1 por T más C1 por T al cuadrado. Con este circunflejo hago los cuadrados. Más D1 más multiplicado por T cúbica. ¿Sí? Entonces, esta primera ecuación que tengo en la línea 22 la va a resolver con la temperatura número 1. O sea, cuando arranque lo va a hacer con 273, porque yo se lo dije aquí que agarre el primer valor, 273, resuelve este y lo va a colocar en un nuevo vector que se llama Cp CO2, ¿sí? Y lo va a poner en la primera posición. ¿Por qué en la primera posición? Porque es donde yo le dije de I, ¿ok? Lo mismo, análogamente, va a ser con el etileno y con el triazufre. Ojo con una cosa, aquí A1, A2 y A3 yo los coloqué de manera diferente. B1, B2 y B3, C1, C2 y C3, D1, D2 y D3. ¿Sí? Por eso los hice como diferencias, porque si yo le pongo A, B, C y D, pues va a agarrar el último y no me va a graficar el que yo quiero, ¿no? Las líneas 23 a 25 resuelven la ecuación del Cengel, el polinomio de orden 3, de tercer orden, y me los agrupan en tres diferentes CPs. CPs del dióxido de carbono, CP del etileno y CP del trióxido de azufre. El ciclo for más o menos inicia así. Yo empiezo con el primer valor, 273, y resuelvo las tres ecuaciones y me va a crear los tres vectores. En la posición 1 de los nuevos vectores me va a colocar la respuesta del cálculo de las tres. ¿Ok? Viene al end y regresa a la segunda vuelta.
Cuando da la segunda vuelta, va a tomar el segundo valor. Si yo aquí le dije que es 1, ahora va a tomar 374. Toma 374 y resuelve las tres ecuaciones y lo coloca en la posición número 2. ¿Ok? Termina la vuelta, regresa al for y ahora obtiene la posición número 3. Si yo aquí dejé el 1, va a tomar el 73, 74, el 75, 375. Resuelve las ecuaciones y lo coloca en la posición número 3. Así consecutivamente hasta terminar lo grande que es temperatura de rango. ¿Ok? Yo al final aquí le puse puntos y comas. Si tú quieres ver visualmente lo que ahorita te trato de explicar, yo te sugiero que solamente, por ejemplo, tomes la del 23, no escribas todavía la línea 24 y 25 y cierres el for, ¿sí? O sea, todavía no resuelvas etileno y azufre. Escribe 23, que es esta ecuación, y quita el punto y coma y dale run. Ejecuta el programa. Tú vas a empezar a ver cómo se crea CP dióxido de carbono. Vas a ver que tiene un resultado, otro, y va a empezar a darte todos los resultados en las posiciones. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? El LENC lo que hace es contarte la amplitud de temperatura de rango. O sea, si tú ya creaste este vector temperatura de rango de 273 a 1500, tiene un total de 1229 elementos, porque voy de uno en uno, ¿sí? Entonces aquí iría de 1 hasta 1229 elementos. ¿Cuál es la función de este LENC? Que si yo le cambio aquí a 10, a .1, a 100, a 1000 o al eso, el incremento automáticamente se va a ajustar con las vueltas de mi for. O sea, yo puedo ser muy fino o muy grueso mi cálculo. Pues supongamos que yo quiero cálculos de 273 a 1500. Entonces yo aquí lo estoy haciendo de uno en uno. Pero si lo quiero muy grueso, puedo hacerlo de 100 en 100, de 10 en 10, de 50 en 50, o muy fino de .1 en .1. ¿Sí? Entonces, este LENC lo que hace es automáticamente ajustarse dependiendo el incremento que tú selecciones acá arriba. Porque si no, tendrías que estar midiendo cuánto es el tamaño de temperatura de rango y ajustar a tu ciclo for para que sean los mismos elementos. Me mandaron el archivo PDF con una clave en clave y era tener que abrir cada uno. Ah, ya. ¿Dudas? Y las semanas que quieren que nos vamos el viernes, ¿no? Dudas. Si nosotros aumentamos el rango de temperaturas, ok. ¿Qué significa? Que si tú dices quiero 1700, por ejemplo, ajá, 1800. Ok, recuerda acá que las ecuaciones que te estoy presentando del Cengel son válidas entre 273 y 1500 o 1800 o los rangos que te genere cada una, ¿sí? Son diferentes rangos. Si se pasan, si estás más arriba de estos o por debajo de estos, no funcionan.
la aproximación pierde su sentido. No te garantizo ni que funcionen. Es un valor numérico nada más, pero carece de sentido físico. Eso pasa. En pocas palabras, estarías extrapolando y posiblemente diciendo alguna locura. Físicamente, no numéricamente, físicamente, o sea, el CP. Ok. Entonces, terminando mi ciclo for, que va a dar chorrocientas vueltas aquí, necesito verlo, ¿no? Acuérdate que el objetivo es graficarlo. Entonces, la gráfica yo la construí así, utilizas un plot, pones temperatura de rango, CP del dióxido de carbono. Si te das cuenta, estoy poniendo el rango de temperaturas que tengo arriba y que definí acá arriba. Temperatura rango 273 a 1500 porque es un vector. Para graficar recordarás que yo tengo que tener un vector y otro vector del mismo tamaño. Entonces aquí tienes temperatura del rango y CP de CO2 con el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque esta es también la función del length. El length lo que va a hacer es que si este tiene 10 elementos, voy a dar 10 vueltas. Si este tiene 5 elementos, da 5 vueltas. Todo en función de este número que yo se lo cambie. Tomo para el primer gráfico temperatura de rango, o sea, los valores de mi X, CP, CO2, la temperatura de las Y, o sea, mis resultados de Y en CPs, y los va a graficar en color negro y es una línea continua. ¿Sí? Esa es mi primera gráfica. En la misma gráfica va a poner otra línea, temperatura del rango CP etileno de color azul en una línea continua. Y la tercera gráfica es temperatura del rango con los resultados del trióxido de azufre de color rojo y una línea continua. Entonces lo que estoy haciendo aquí es en la misma gráfica colocar tres líneas o tres curvas. Una línea negra, una línea azul y una línea roja, correspondientes a los resultados del CP del dióxido de carbono, el CP del etileno y el CP del trióxido de azufre. ¿Sí? Para fresear un poco, le puse legend, o sea, un cuadrito que me diga, el primero, CP, sería dióxido de carbono, ¿sí? Corresponden a las posiciones en las cuales tú lo vayas agregando dentro del plot. Si el primero es el del dióxido de carbono, la primera posición es dióxido de carbono. Aquí es como puedes crear, por ejemplo, un subíndice. Aquí te puse el ejemplo de cómo hacer un subíndice. Coma, etileno, coma, trióxido de azufre, ¿sí? Esto es, obviamente, tú se lo dices, o sea, si aquí pusiste en la segunda posición etileno, aquí pones el respectivo legend en el tercero trióxido de azufre, no te lo reconoce automáticamente, tú tienes que llevar el orden. El eje de las X es grados Kelvin y el eje de las Y es la ecuación, Cp igual en kilojoules por cada kilogramo mol por grado Kelvin. Si ves las unidades de los Cp's acá, aquí está la unidad en la tabla. Cp está en kilojoules por cada kilogramo mol, grado Kelvin. Cp es igual a cada kilojoule, kilogramo mol por grado Kelvin. ¿Sale? A ver, ¿alguna duda de lo que propongo aquí? Posiblemente a ti se te ocurre de otra forma. Está bien. Si llegamos a lo mismo y graficamos lo mismo, chido. Los datos de aquí, ¿verdad? Que son de la página 911. Sí. Del C. Los A, B, C, D son de aquí. Ok. Por ejemplo, aquí yo saqué del dióxido de ¿no? A1B1C1D1, ¿no? Está el dióxido de carbono. Aquí busqué, no sé si aquí está el dióxido de carbono y aquí saqué 22.26, 5.9, extraje esos datos y los puse acá. ¿Alguna duda?
¿No? Ok. Más o menos esto me tiene que obtener. Esa es mi gráfica. A ver. ¿Se acuerdan que ayer les preguntaba cómo es una función de un polinomio de tercer orden? En algunos sentidos, y utilizan un polinomio de tercer orden, por ejemplo, con el etileno, si te das cuenta, es casi una línea creciente, ¿sí? Porque solamente obtiene alguna parte del polinomio. Tal vez algunos lo vieron en ajustes o en métodos numéricos. El polinomio de tercer orden en realidad crece y después se hace más pequeño. Aquí sí, el ejemplo más claro es la línea roja del trióxido de azufre. Se hace una panza y después le da la vuelta, ¿sí? Pero como el comportamiento en el rango que estoy utilizando posiblemente no utilice todo esto, nada más necesita el término cuadrado, que sería como la línea azul y la línea negra. Entonces, esas son las funciones que tiene ahí el apéndice del Cengel. Yo les tomé dióxido de carbono, CO2, etileno y trióxido de azufre. Pero si tú quieres agregar otros fluidos, puede ser tan grande o tan pequeña esta gráfica como tú quisieras, ¿sale? Yo lo que puedo hacer ahorita es mandarles esta propuesta y estas diapositivas y que ustedes observen y practiquen cómo es que puedo graficar cualquier fluido que tengo aquí. No necesariamente estos tres, practica tal vez con estos tres y después cambia el fluido, cambiando las constantes y las denominaciones que tienes aquí abajo, así como tu gráfica, ¿no? Esta puedes hacer una, dos, tres, las que quieras. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Algunos tal vez me estuvieron siguiendo ahorita con su MATLAB, hay otros que tal vez necesitan un poco más de tiempo. Les voy a mandar estas diapositivas en la actividad sí, ahorita se las cargo en la actividad de Eminus, descárgalas y velo siguiendo con calma, ¿no? Hay gente que es más rápida y me fue siguiendo, hay gente que lo puede hacer ahorita en la tarde con más calma y viendo qué hacer porque está empezando a habituarse. Hay de todo, recuerden, en el grupo, hay gente muy hábil, hay gente que ya tiene experiencia y hay algunos otros que apenas están aprendiendo, ¿no? Entonces, para allá vamos, ¿no? El chiste es tratar por eso voy a veces, los que son avanzados, discúlpenme que voy un poquito despacio, y los que voy despacio, pregúntenme cualquier cosa. El chiste es homogenizar. Entonces, subo estas diapositivas que incluyen desde la clase pasada, con los fundamentos y las ecuaciones, y traten de generar alguna gráfica, no la envíen como evidencia ni nada por el estilo. Lo que quiero fomentar en ustedes es que si yo tengo algún comportamiento, algún problema, puedo utilizar algún tipo de software para visualizar y graficar resultados, ¿sí? Puedo crear programas de estos básicos, tranquilos, para visualizar y después ir viendo cómo son mis funciones. Porque muchos problemas que tenemos de aprendizaje es que muchas veces vemos una función pero no la imaginamos, no sabemos cómo está o no sabemos cómo es que la voy a resolver en un plano determinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo te puse en la diapositiva CP y CB, ¿no? Si yo quiero diferenciales entálpicos, yo debo de tener aquí una función entálpica, ¿no? Y entonces lo que estoy calculando en la integral es el área bajo la curva. Entonces, si más o menos recuerdo esto, el área bajo la curva de este sentido, pues si es una gráfica como esta U, pues imagínate, tendré yo que hacer toda esta definición, ¿no? Eso es lo que estaría resolviendo mi integral. Y muchas veces resolvemos integrales por formulazos o por alguna cosa que tengamos y no sabemos ni qué estamos haciendo. Lo único que estamos calculando es el área bajo la curva, ¿no? Que la curva, por ejemplo, crece arriba y luego le da la vuelta. ¿Ok? Por cuestiones de aprendizaje, le servirá después, créanme.
Cuando ya las cosas se complican, es mucho mejor tener más claro el concepto visual en la cabeza, o al menos a mí me funciona eso muy bien. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Les cargo las diapositivas, practiquen y si tienen algún problema, mañana me dicen. ¿Sale? Bueno, profe. Sale pues, buena tarde a todos.